Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este video vamos a estar hablando algo sobre el cristianismo y el coronavirus. Y antes de ello quiero presentarme. Mucho gusto, Javis Nahum Parra, teólogo de Cali. Y en esta ocasión me presento con mi profesión o mis estudios, no como aspecto de presunción, sino como punto de partida para que cada persona cumpla su responsabilidad desde donde se encuentra. Si bien es cierto que los médicos están comprometidos y desde su área clínica y científica están trabajando en pro de esto, también como líderes cristianos, como pastores, como teólogos, debemos expresarnos. Y en este caso lo vamos a hacer desde lo que sabemos del coronavirus, desde lo que las recomendaciones de cada gobierno y lo que dice la palabra del Señor y la doctrina cristiana. Y para ello quiero mencionar algunos aspectos que expresó el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo cuando fue entrevistado sobre lo que era el coronavirus y lo que era esta infección. Y bien, resulta que el coronavirus se entiende como una enfermedad infecciosa porque ataca principalmente lo que son los pulmones, lo que es la respiración, causando un daño pulmonar que puede ser sucedido por una neumonía, por una pulmonía, por todas las afectaciones, lo que es pulmonar, respiratoria. Y resulta que este virus, que hoy es pandemia, ya que está en más de 145 países, afectando actualmente a más de 170.000 personas, habiendo causado cerca de 7.000 muertes, y hoy en Colombia ya estamos con más de 60 casos. Entonces es algo de preocuparnos, es algo de preguntarnos qué está pasando, a quién le estamos creyendo, qué estamos revisando, de quién estamos aprendiendo. Este científico explica lo siguiente: básicamente este virus se desarrolla de una manera, digamos gráficamente, como una montaña, donde empieza primero de una manera exponencial, ¿cierto? Después alcanza una meseta o una estabilización y después de eso ya empieza a decrecer o empieza un proceso de recuperación. El problema está en que en ese momento de crecimiento, de esparcimiento del virus, antes de que llegue a un punto de meseta o un punto de ya equilibrio para empezar la recuperación, en ese momento es donde se deben aplicar las medidas de prevención. Y es allí donde algunos países no han entendido esta parte. No hemos aprendido de nuestro referente China, ni mucho menos de nuestro referente Italia, sino que hemos tomado en algunos lugares medidas que tal vez no son suficientes. Mientras el virus está creciendo, se debe tener unas precauciones. Unas precauciones como cuáles: el contacto social, comunitario, la interacción, los lugares comunes. ¿Por qué? Porque una persona que esté infectada puede perfectamente, como es algo infeccioso, puede contaminar el cuerpo de otra persona. Entonces debe existir una prevención y un cuidado. Por eso algunos gobiernos han determinado que existan algunas prevenciones como no salir de las casas, no ir a trabajar, no frecuentar lugares públicos. Esto no son vacaciones, no son momentos de esparcimiento, no, son momentos de prevención para que mientras el virus está creciendo se pueda contener. Porque de lo contrario, este proceso, mientras crece, los afectados e infectados van a ser muchísimos. Entonces, si se hacen estos cuidados, mientras va creciendo, no va a crecer mucho, porque va a existir un plan de contingencia que lo limite, ¿cierto? Entonces, por eso los cierres de fronteras, por eso los controles, por eso las ordenanzas, ¿cierto? De no ir a estudiar los niños, de no frecuentar lugares públicos, de no ir a discotecas, incluso de no hacer ningún tipo de reunión con más de 1.000 personas, 500 personas, 300 personas, 50 personas, 10 personas como está ahorita. Y claramente en este cuidado de no reuniones de cerca de 50, 30, 10 personas están las iglesias. Y aquí quiero revisar algo con nosotros los cristianos. ¿Qué sucede? Si bien es cierto que el texto sagrado dice que Dios nos cuida, que Dios es nuestro protector, que la peste no tocará nuestra casa, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué razón? Una de nuestras doctrinas es la providencia. La providencia es una doctrina que sucede a la creación. Si bien es cierto que creemos que la creación, que Dios es el creador, ¿cierto? Que al crear todo, lo hace Él, lo hace Dios, lo hace bueno, y aparte de bueno le queda muy bien hecho, ¿cierto? Sigue la providencia. ¿Qué es la providencia? El cuidado,
la administración, la interacción de ese Dios con sus criaturas, con lo creado. Entonces es una doctrina teísta. Entonces cuando hablamos de providencia, que es que Dios sigue con su creación, interactuando con sus criaturas, protegiendo, preservando lo que ha hecho, allí en esa doctrina hay que identificar tres cosas. Lo primero es lo que es la conservación, segundo lo que es el gobierno y tercero lo que es la concurrencia. Tres elementos dentro de esta misma doctrina. ¿Qué es la conservación? Básicamente es la capacidad, es la cualidad que tiene Dios para proteger, para acompañar los procesos de su creación. No es una creación continua, sino su compañía. Digamos, la ayuda que Él nos da, que de hecho la Biblia dice que Él hace llover, que Él permite que los días pasen, guarda a las personas, pero esto no es todo, porque mucha gente le está delegando simplemente a Dios este proceso de conservación, ignorando otros dos elementos. El siguiente elemento, que es gobierno, significa que para Dios no hay nada escondido. Dios básicamente está sobre todo y se entera de todo lo que pasa, ¿cierto? Eso es el gobierno, que Él tiene el poder para enterarse de todo. Y el tercer punto es concurrencia. Y concurrencia allí ya se entiende como mi corresponsabilidad frente a las cosas. Es decir, que yo como criatura debo ser corresponsable de mi preservación, de mi conservación. Dios tiene toda la disposición de cuidarnos. Él quiere protegernos, Él nos da la lluvia, Él nos da el agua. Pero si nosotros, como sus criaturas, no protegemos el recurso hídrico, ¿qué agua tendríamos? Si no protegemos nuestras selvas, nuestros bosques, pues claramente la respiración, la calidad del oxígeno, del aire se va a ver permeada. Y ojo, no es que Dios no esté en las ciudades, no es que Dios esté permitiendo que esté el aire contaminado, que esté el calentamiento global, no, sino que nuestra responsabilidad no está siendo tomada de la mejor manera. Y aquí quiero hacer punto importante en esto, y es que como cristianos en nuestro trabajo de concurrencia debemos ser responsables. Hoy muchas personas, sabiendo que incluso todos estamos en contra de los populismos, de los aprovechamientos, estamos siendo populistas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos haciendo menciones al texto sagrado de muchas maneras, dando unas esperanzas a las personas, que claramente Dios es nuestra esperanza, pero estamos básicamente considerando, aconsejando que las personas no se preocupen, que no tengan prevenciones, que Dios nos cuida, que Él nos ha cuidado, y eso está muy bien, Dios nos cuida, pero como iglesia debemos ser pioneros en el cuidado, en esa concurrencia, en esa responsabilidad que tenemos. Y está muy bien cuando algunas iglesias hoy día están hablando de cerrar sus reuniones. Por ejemplo, en Perú, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial ya dio un comunicado de suspensión de los servicios hasta nueva orden. Aquí en Colombia y en otros lugares, la Iglesia Cruzada Estudiantil también dio el anuncio sobre que no hay reuniones en los distritos mientras nueva orden. Y así diferentes ciudades, diferentes concilios han dado normativas para que no se hagan estos cultos, no se hagan esas reuniones. Esto, atención, no es falta de fe, es compromiso, es apersonarse de este elemento de concurrencia. Resulta que si como cristianos no acatamos esas medidas de prevención, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Como iglesia no solamente predicamos con nuestro discurso, predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestras acciones. Entonces, como iglesia debemos respetar, debemos acatar, debemos promover todas las medidas preventivas, todo lo que sea en favor de la prevención del crecimiento de este virus. Como lo dije antes, el virus comienza, después alcanza un nivel de estabilización y después de declinación. Como iglesia debemos aportar a que no se eleve la cifra de infectados. Como cristianos, y esto me da dolor decirlo, estamos algunos promoviendo acciones de una falsa fe, de un populismo, como lo he llamado, porque incluso hay comentarios y pastores y teólogos diciendo que no entienden por qué tanto cristiano está asustado, está con miedo por este virus. Resulta que el miedo nos preserva la vida, porque el miedo es el que hace que mires a la calle para que no te atropelle ningún carro, ¿cierto? Estás confiado en Dios, pero aún así miras a los lados para poder cruzar. La vida se trata de eso, de las prevenciones, de tener cuidado, y el miedo es bueno, pero controlarlo. No entrar en pánicos como están haciendo en otros lugares,
pero sí tomar medidas de precaución. Entonces, como cristianos, no está bien que estemos haciendo una mofa de que no hay confianza en Dios, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos ha ido ayudando y lo va a seguir haciendo. Sí, Dios lo está haciendo, pero es nuestro deber desde la providencia de la doctrina cristiana ser responsables, corresponsables de nuestro propio cuidado. Otra cosa que no está bien como cristianos es que hay publicaciones que dicen que después de algunas protestas sobre el aborto, viene este virus matando a los lugares que estuvieron a favor de esta normativa o de esta petición sobre el aborto. No está bien. Nuestro Dios es un Dios de amor. Muchas de las cosas que nos pasan como seres humanos, como humanidad, son cosas que obedecen, son consecuencia a nuestro actuar colectivo. Entonces, que estemos diciendo que Dios está castigando estos lugares, tengan cuidado, porque en estos virus no mueren malos ni buenos, mueren las personas que están en una desventaja, como en el caso de este virus, que como lo explicaba el científico Manuel Patarroyo, ataca principalmente los sistemas inmunológicos que están débiles, como en el caso de las personas de mayores de 60 años, que están ya más vulnerables a otros tipos de, vulnerables a unos tipos de infecciones o de enfermedades. De hecho, la tasa de mortalidad está mayormente en estas personas, que también padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, tipos de cáncer, etc. Como su sistema está un poco más débil, es más propenso a que se desarrollen otras enfermedades. Entonces no juguemos con esto, no estemos diciendo información que no corresponde. Como cristianos no está bien esto, no está bien que estemos hablando lo que no nos consta, hablando en nombre de Dios cosas que Él no ha dicho, y mucho menos haciendo mofa y haciendo un discurso muy lejano a nuestro compromiso cristiano de responsabilidad social. Entonces, las personas, de acuerdo a los cuidados, debemos todos como personas cuidarnos. Los niños no se les desarrolla el virus como tal, pero sí pueden ser portadores de él e infectar a sus abuelos, a los adultos mayores. Entonces, las medidas de prevención sobre los colegios, sobre no salir a las calles, es de verdad, tomémoslo en serio. No hablemos lo que no conviene, pero sí estemos dispuestos en temas de prevención. Ahora bien, el asunto de abastecerse, está muy bien que nos abastezcamos de nuestra canasta familiar de 8 días, 15 días, un mes, ¿cierto? Pero ya entrar en ese pánico, en ese acaparamiento, no está bien. Primero, porque estamos participando de un pánico colectivo que va a hacer mucho daño. Segundo, porque en esas filas, en esas aglomeraciones de personas se puede antes propagar más este virus y podemos desabastecer los lugares, desabastecer las mercancías y después ser afectados todos. Y también tengamos en cuenta algo, no es el hecho de que yo me cuide, el hecho de que yo compre todas las estanterías de antibacterial o de alcoholes. El hecho es que yo esté bien, claramente, pero que mis demás vecinos, familiares estén también bien. Entonces, esa actitud egoísta de yo me cuido, yo compro todo, hace mucho daño. Tengamos unos cuidados, unas acciones preventivas y esperemos, como les dije antes, que explicó el científico, que todo llegue ya a un establecimiento, a una meseta, digamos, en esa montaña y ya empiece la declinación. Seamos responsables. No nos burlemos, no probemos a Dios, no tentemos a Dios, no digamos cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Cuidemos nuestra salud, es nuestra responsabilidad. Otra cosa importante, y es que hay muchas profecías, muchos mensajes que se están esparciendo hoy día, digo desde el populismo cristiano, hablando de las señales del fin, de una escatología aplicada a estas cuestiones. La Biblia sí dice en Mateo que habrán señales del fin, que habrán pestes, guerras, rumores de guerras. Pero resulta que efectivamente toda la historia del ser humano ha estado con estos elementos, guerras, pestes, hambres. Entonces no nos alarmemos. La venida del Señor, para los que las iglesias que creen en esta doctrina, está cerca. El cumplimiento de la escatología se está cumpliendo, pero no debemos entonces adelantarnos ni asustar a la gente, ni tomar estos elementos actuales como herramienta evangelizadora de miedo. Tengan en cuenta algo, cuando se evangeliza desde el miedo se pierde. Entonces, si se aprovecha este momento como estrategia populista de evangelización,
Cuando eso ya haya pasado, esas personas que se han convertido solo por el miedo, por el temor, ¿qué van a hacer? Van a volver atrás. Entonces, como iglesia, sigamos hablando del amor de Cristo, sigamos hablando de las prevenciones, del cuidado, de la providencia de nuestro Dios, que incluye la concurrencia, que es mi responsabilidad, que es tener cuidado de mí, obviamente, pero también de la otra persona. Como comunidad, como humanidad, vamos a salir adelante, vamos a superar esa situación, así como se han superado otras epidemias, otras pandemias a nivel de otros lugares, ¿cierto? A nivel del mundo. Entonces, el ébola, recuerden que esta situación fue superada en África hace unos pocos años. ¿Por qué? Por unos cuidados que se empezaron a tener en cuenta. Entonces, cuidémonos, no hablemos lo que no conviene, informémonos bien de científicos, de personas autorizadas en este tema. No nos dejemos llevar por cadenas de WhatsApp, por audios que no tenemos una confirmación exacta de qué es, su procedencia, su fidelidad. Pero hagamos caso a las autoridades civiles. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy hay toque de queda, hay que respetar eso. Si en nuestros trabajos con comunidades dicen que no hay reuniones, acatemos esto, apliquemos otras estrategias de comunicación, de acercamiento, pero tomémonos en serio esto y veremos que vamos a salir adelante y a superar esa situación mundial. Pero entonces, como cristianos, respetemos, hablemos lo que es, oremos, mantengamos nuestra comunión. Otra cosa importante, mucha gente anda diciendo que esto es netamente del diablo, una estrategia para que la gente no se convierta, que las iglesias tienen miedo, que no debe ser así. No. Muchos están diciendo que va a pasar, que se van a enfriar porque la Biblia dice que se congreguen. Sí, dice que se congregue, dice la Biblia. Pero resulta que mi comunión con Dios no depende de que yo asista totalmente a una congregación. Mi comunión con Dios es constante, es permanente. Yo voy a la iglesia para compartir con mis hermanos, para escuchar la palabra del Señor, pero mi relación personal, lo que hace que yo ame a Dios, lo que hace que yo le sirva, está en mi intimidad, en mi comunión con Dios. Entonces, como cristianos, no está bien que hablemos lo que no conviene, que estemos tomando como excusa esto de que si no me congrego me enfrío. Pues si usted se enfría por esta situación, déjeme decirle que la calidad de cristiano que es usted hay que ponerla en duda. Si usted está pensando en esto, que si no va a culto 15 días se va a desanimar, revise sus bases doctrinales, revise usted por qué está en la iglesia. Entonces, como cristianos, como teólogos, como líderes cristianos, como pastores, debemos dar un parte de confianza a las personas. Esto dice la Biblia que no es el fin, pero sí es principio de dolores. Debemos estar preparados, nuestra comunión con Dios permanente y no estar haciendo propaganda que no conviene ni usando esto como medio de evangelización a base del miedo. Que la base de nuestra evangelización sea el amor, el sacrificio de Jesús. Y bueno, tengamos presente todo esto y cuidemos a nuestros adultos, a nuestros niños. Cuidémonos entre todos, cuidémonos. Porque aquí no es que yo solo me cuide, es que yo cuide a los demás. Por eso, si no hay que viajar, no viajemos. Si hay que estar en casa, estemos en casa, busquemos alternativas, pero obedezcamos esas medidas preventivas que van a permitir que esto no sea totalmente un descontrol en nuestro lugar como ya se está haciendo en otros lugares. Que Dios les bendiga bastante, que estén muy bien.